Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la grabación del capítulo número 2, la separación y la expiación, los apartados 4 y 5. ¿Ya? Listo, vamos a empezar. Número 4, la curación como la liberación del miedo. Punto 1, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar inapropiadamente dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es un resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. En este punto, entonces, nos están aclarando mucho lo que es el milagro, la expiación y la curación. ¿Ya? Listo. Y también nos están diciendo que tenemos que estar, para que se dé, tenemos que estar libres de todo miedo. Y si por ahí en algún momento yo tengo duda en que pueda tener una curación, de que pueda darse, ¿no? Este milagro en mí, es porque tengo miedo, es porque dudo. Y recuerden que el milagro, quien obra este milagro es el Espíritu. Entonces, nos tenemos mucho trabajo por hacer, porque tenemos que darle toda la credibilidad al Espíritu, porque si Él nos ha dicho que va a ser, va a ser. Si nos ha dicho que vamos a ver milagros, los vamos a ver. Y yo en el poco tiempo que vengo con el curso, estoy encontrando en mi vida mucha sanación, muchos milagros, ¿no? Tengo muchos resultados del trabajo que hace el Espíritu Santo conmigo. Nos vamos al punto 2. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que ocurrieron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creadora en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Interesante este punto, ¿no? Cuando nosotros, cuando nosotros pedimos deshacer las ideas cerradas, cuando nosotros pedimos al Espíritu la expiación, estamos diciéndole que Él se haga cargo, ¿no? De la situación que nos duele. Cuando estamos en una psicoterapia, para que se sane, para que veas resultados, para que sea el milagro, para que tengas una curación, en la psicoterapia nosotros tenemos que ir al error, ¿no? Al error donde apareció, ¿no? Que está ahí, la causa, que está guardadita. Tenemos que ir al subconsciente porque ahí es donde está y se ocurre, ¿no? Y se produce este deshacimiento de nuestras percepciones cerradas. Entonces, aquí claramente nos dicen que nosotros tenemos que ir a donde se inició. Cuando nosotros le pedimos al Espíritu esto, el Espíritu va
hasta donde estuvo el inicio de esta situación errada y él mismo hace este deshacimiento porque él sabe perfectamente que es parte del programa, ¿no? Es parte de nuestro actuar aquí en este mundo. Ahora nos vamos al punto 3. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no puede producir errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino que de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades, con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, solo el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. En este punto, nosotros estamos claritos, entendiendo lo que nos están diciendo de que el cuerpo simplemente sirve aquí, en este mundo, sirve para que nosotros podamos experimentar, ¿no? No podemos experimentar este mundo mientras no tengamos un cuerpo físico, ¿ya? Bien, nos vamos al punto 4. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a esto. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitar el pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Ay, este punto nos dice que hay personas de repente o nosotros mismos en algún momento que tengamos una enfermedad que nos tiene aprisionados, ¿no? Que nosotros creemos tanto en el dolor, en la enfermedad, en la adversidad que se presente, que la creemos tanto que no podemos pensar que haya otra solución, ¿no? Felizmente esto es temporal y pues la persona, por más que le digas, no te va a entender, no te va a creer, ¿no? En que hay otra manera de mirar las cosas, no se puede. Ahora, de que en un momento determinado esto va a acabar, sí, y que podamos nosotros apoyar a esta persona o esta percepción que tenemos de la persona, sí, también, ¿no? Ahora, no podemos obligar a alguien a que espíe o a que crea que hay una manera diferente de ver las situaciones adversas. No podemos, porque si una persona está terriblemente ensimismada en su miedo, no.
vamos a hacer que aumente el miedo y no vamos a ayudar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser pacientes, esperar y en el momento más idóneo, pues hay que trabajar con la expiación, ¿no? Ahora nos vamos al punto 5. El valor de la expiación no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, se expresará inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea eficaz, para que un milagro sea lo más eficaz posible, debe expresarse en un idioma que lo ha de recibir y puede entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento de miedo. Entonces, acá nos están diciendo que nosotros, si queremos que se dé a cabo la expiación, tenemos que hacerlo de una manera en que la otra persona pueda eh, entenderlo, ¿no? En esta parte nos está diciendo que tenemos que expresarle en un idioma en que pueda entenderlo sin miedo, ¿no? Si por ahí yo quiero ayudar a alguien porque la veo muy mal, yo tengo que definitivamente decirle de una manera que no sienta que lo que va a hacer está mal, ¿no? De la manera más sencilla, de la manera más, de repente más tranquila para ella, decirle que haga esto, ¿no? Que espíe. Por último, si yo sé que la otra persona no sabe del curso y la veo que está mal, o que está sufriendo, o mi percepción errada es de dolor, mucho dolor, yo le puedo decir, ¿sabes qué? A mí me funciona cuando yo digo expiación. Simplemente eso, ¿no? Me funciona cuando me siento incómoda, cuando me siento mal. Repito esa palabra, expiación, 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 expiación. Muchas veces y me calma. De repente eso sería lo más sencillo que podría decirle a alguien y de alguna manera ayudarle a que esta persona pueda entender que hay una solución, ¿no? Y pues posteriormente yo, cuando esté sola, puedo recordar el momento y dirigirme al espíritu y pedirle, ¿no? Espiar yo ya completamente con el espíritu lo que estoy percibiendo errado de la otra persona, ¿no? De la persona que está sintiendo esta molestia. Ok, nos vamos al apartado número 5, la función del obrador de milagros. Nos vamos ahora al punto número 1, el párrafo 1. Dice, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección.
El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido, ¿no? Entonces, el punto uno nos está hablando claramente que el espíritu ya es perfecto, que no requiere corrección y que esto tenemos que recordar, ¿no? Antes de empezar con este trabajo, obrando milagros. Punto dos, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentarlo hacer. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Entonces, si yo tengo temor, tengo miedo de lo que va a suceder, de que la expiación puede tardar. Es mejor, dice aquí, que no intente. Es mejor que no lo intente. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros podamos crear falsamente. Entonces, podamos creer que las situaciones de repente no se van a dar por uno u otro motivo y pues recuerden que el Espíritu Santo sabe perfectamente todo lo que venimos atravesando aquí. Sabe perfectamente, pero no lo cree porque sabe que no es nuestro. Sabe que es una programación que la tenemos que llevar a cabo, nada más, ¿no? Entonces, si yo todavía tengo dudas, tengo temor, es preferible que no intente obrar milagros. ¿Ok? Nos vamos al punto 3. He dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exhalan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la de los que los reciben. En cuanto ¿qué medio de corrección? Sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mentalidad recta. En esencial, no obstante que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos que se dé un milagro, cuando nosotros espiamos eh, y queremos y queremos ayudarle a la otra persona porque la otra persona nos ha pedido de repente que le hagamos una psicoterapia que es de dos, ¿no? Pues no debemos de pensar si la otra persona cree o no cree en lo que va a suceder, ¿no? No podemos estar dudando en eso porque quien va a realizar el milagro es el espíritu. Entonces, lo único que tenemos que hacer es apoyar con lo que sabemos cómo espiar a la otra persona, cómo deshacer esas ideas a la otra persona y la situación va a ser diferente una vez que esté ya en el lado del espíritu, ¿no?
Ahora nos vamos al punto 4. Dice, el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación. Pero sí mantengas firme confianza en el mío. Entonces aquí nos está diciendo en el punto 4 en el que nosotros no hacemos el trabajo, ¿no? Nosotros estamos entregándolo al Espíritu y el Espíritu es el que va a obrar. Entonces, no podemos creer que si se da un milagro con alguien es porque nosotros lo hemos hecho. Acá se refiere esto, ¿no? Nosotros estamos en el plan de aprender año a año a leer, a hacer las lecciones, a tratar de encaminar nuestra mente y tratar de regresar a nuestra mente recta, a pesar de que estamos en piloto automático trabajando con nuestra mente errada, ¿no? Tenemos que confiar, entonces aquí dice, pero mantenga firme confianza en el mío, nos está diciendo Jesús. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se te ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido, ¿no? Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarle a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptas, si la aceptases, estarías en una posición desde que la podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta en sí es en sí la curación. Entonces, nosotros para que se dé una curación, para que veamos un milagro, definitivamente es que el espíritu ha tenido que ir, hacerse cargo y por un momento nos ha dirigido a esa mente recta, ¿no? Por un momento. Entonces, lo que sí no debemos de olvidar es que toda curación, en toda curación el espíritu va a estar presente y toda curación la tenemos que entregar a Él y toda curación tenemos que tener clarísimo que nosotros ahora no lo podemos entender, pero que el Espíritu sí lo entiende completamente y que Él nos va a guiar, ¿no? Ahora nos vamos al punto 5. Dice, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. En este punto, en este primer renglón, nos están diciendo que es todo, absolutamente todo lo que veo fuera es parte de mi proyección. Es lo que yo llevo dentro y es lo que yo voy a sanar, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar que es una expiación para nosotros mismos. Si alguien viene y nos comenta algo que es adverso para esa persona, definitivo que si nos está mostrando es parte de nuestra proyección también y tenemos que aprender a deshacerla nosotros, ¿no? Pensando en nosotros, pensando en nuestras proyecciones. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, ¿no? Entonces, al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de los niveles en otros. El mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Entonces,
en este punto nosotros tenemos que estar siempre, siempre atentos en lo que estamos pensando, en lo que estamos viendo, en lo que estamos diciendo. Tenemos que negar pues, todos los potenciales destructivos que podamos tener en nuestra mente, ¿no? Si por ahí alguien me dice algo y yo empiezo a pensar en lo que me está contando que le causa dolor y le respondo siendo empático, por decirlo así, con la otra persona, poniéndome en el lugar de la otra persona y le respondo también de la manera del dolor, estoy dando la realidad a eso. Entonces lo que tengo que recordar es que yo tengo que pensar que todo es mi proyección y que todo tiene una solución, ¿no? En ese momento de repente la persona no entiende, pero yo en mi mente callado para mí podría estar pidiéndole al espíritu que me haga escuchar de otra manera lo que me están diciendo, ¿no? Que no quiero ser parte de ella, quiero deshacer todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy escuchando, todas las proyecciones que estoy viendo en otros, ¿no? Mías. Nos vamos ahora al punto 6. Debe subrayarse nuevamente que que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto qué recurso de aprendizaje se deja de llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de la iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que está aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Entonces, aquí nos están diciendo muy clarito, ¿no? El espíritu ya está iluminado. ¿Y quién necesita iluminación? La mente. ¿Quién necesita estar en el lado recto de la luz? La mente. Nuestro espíritu no, nuestro espíritu es poderoso, es tal cual como lo creó nuestro Padre. No. Bien, nos vamos al punto número 7. Dice, el aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente te dije que el Espíritu Santo no puede ver los errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. Esta parte es muy bonita porque nos dice que eh, para que en algunos momentos, para que se dé la expiación, en algún momento puede producir incomodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones adversas que se nos presenten están guardadas en nuestro subconsciente. En el momento en que se producieron y pues para sacarla, en algún momento vamos a tener esos recuerdos que nos dolieron antes, ¿no? Y la expiación y el espíritu va a mirar esa situación, no le da importancia porque sabe que no es real, porque es parte de de nuestro trato aquí, ¿no? Y al, al deshacer esa situación, al corregirla, él va a tener que entrar a tallar ahí, ¿no? Y pues él no se detiene a sentir absolutamente nada porque él sabe que no es parte de nuestra esencia, ¿no?
Nos vamos ahora al punto 8. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encausados. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Entonces aquí nos están diciendo que el miedo, cuando nosotros queremos liberarnos de alguna situación adversa, vamos a temer, ¿no? Porque vamos a creer que fácilmente no puede ser liberada, ¿no? Esta culpa, que fácilmente no puede deshacerse, pero sabemos perfectamente que para que se dé esto necesitamos la intervención de alguien que sabe absolutamente todo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos deshacer. Nos vamos ahora al punto número 9. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Entonces, cuando se dio la separación, cuando el hijo se quedó dormido y cuando estuvimos inmersos todos nosotros en el sueño y nos fragmentamos en muchos cuerpos, pues ahí se vio necesaria la curación, se vio necesaria la expiación, porque antes no, porque en el cielo no, porque en el cielo todo es perfección, no hay dolor, ¿no? Ahora aquí nos están diciendo que nos están asegurando que antes no era necesario. Ahora es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se base en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. ¿No? En el curso nos dicen que la caridad es verlo al otro más adelantado, es verlo al otro sano, es reconocerlo al otro en su santidad. De repente aquí nos están diciendo que puedo verlo al otro, ¿no? Perfecto, aun cuando no pueda percibirme a mí perfecta. ¿No? Me encanta. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso, todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, que aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Qué lindo. La caridad es una manera de ver al otro como si ya hubiera llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le conoce, perdón, la caridad que se le concede es a la vez, dice acá, una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptaría. Estas dos percepciones denotan claramente de su dependencia de tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo.
Hay que entender, no obstante, de que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Entonces, cuando yo ofrezco un milagro a alguien, estoy acortando su sufrimiento y el mío, porque el sufrimiento del otro es mi sufrimiento, porque todos aquí en el mundo que estamos ahora, somos parte del sueño del hijo dormido, entonces somos parte de la mente durmiente del hijo. Y lo que le pasa a uno, me pasa a mí, te pasa a ti, y así sucesivamente. Somos uno. Qué lindo. Ahora nos vamos aquí a los principios especiales de los obradores de milagros. Nos vamos a ver el número 1, dice, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y el espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que no nos preocupemos porque Él se hace cargo en relación al tiempo y al espacio. Es que hay que dejar en sus manos, Él sabrá de qué manera lo hace. Número 2, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Entonces, en el cielo se crea, en el mundo se fabrica. ¿Ya? No hay que confundir esto, porque como creadores solamente estamos en el cielo y como fabricadores estamos en el mundo. Número 4. Número 3. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. La mentalidad recta es la mente que se comunica con el Espíritu Santo. Es la mente que se comunica con la parte del Hijo que está en el cielo. Es la parte donde opera el Espíritu Santo y es la parte donde hay luz. La mentalidad errada es la mente que opera con el ego. Es la mentalidad del programa, es la mentalidad que repite todo lo que es dolor y miedo. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. ¿Ya? Número 4. Principio 4. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Entonces, solo la mentalidad recta corrige. Cuando nosotros espiamos, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que interceda y estamos comunicándonos con nuestra mente recta. Y por nuestra mente recta es que se crea esta corrección, se da esta corrección, ¿ya? De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido substancial, se presta a ser proyectado. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí en el mundo es proyección, proyección. Nos vamos al principio 5. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Si es lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar, ¿ya? Entonces, el perdón, y aquí ya nos están hablando del perdón. El perdón es corrección cuando interviene el espíritu. Entonces, una forma de expiación es el perdón, pero el perdón en el que interviene el espíritu. El perdón en el que nosotros lo hacemos a alguien de boca a boca sin pedir que interceda el espíritu es un gesto vacío, por lo tanto, no hay corrección. ¿Ya? Nos vamos al principio número 6.
El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección, lo que decíamos hace un momento. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que algunas personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, puesto eso es irrelevante. Ahora, ¿cuál es el perdón que se produce en una mentalidad milagrosa? Es la expiación, ¿no? Es la expiación, porque está ofreciéndonos corrección. Expiar es deshacer, es corregir nuestra idea errada, ¿ya? Nos vamos al principio número 7, dice el precepto, sed de uno mismo, sed de un mismo sentir, sed de un mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagro para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden en realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros, unos para otros. En la realidad coexistimos con Dios. Interesante. Nos vamos al principio 8. Dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y de los demás y en situaciones en las que se requiere de tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Ay, esta oración es muy linda y sería bueno aprenderla, ¿no? Y en algún momento en el que nosotros sintamos de repente algún tipo de temor, la podemos decir. Y es así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él está ahí conmigo. Sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. Muy linda esta oración que nosotros podemos usarla porque le estamos dando el lugar al Espíritu, está dando el lugar a Jesús, a que está siempre acompañándonos y ayudándonos a sanar. Y hay que recordarla. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana continuamos con los apartados que nos faltan para terminar el capítulo número 2. ¿Ok? Listo. Entonces nos quedamos hasta aquí. Cuídense, que les vaya muy bien. Adiós. Nos vemos la otra semana.